pasa cuando Dios deja de responder y alguien más atiende la llamada? Una profesora universitaria pierde a su familia, culpa a Dios y decide convertir su vida en una cruzada personal contra los milagros. Todo muy racional, todo muy lógico, hasta que aparece un pueblo donde el agua es sangre, llueven ranas, los animales se pudren vivos y una niñata rubia que no dice nada, pero parece saberlo todo. Pero no es una película de terror religioso más. Eso sería demasiado fácil. Acá hay algo peor, algo que no quiere que creas, quiere que entiendas demasiado tarde. Quédate hasta el final de este análisis porque en la escena clave está el verdadero mensaje de esta historia y cuando lo veas vas a entender que las plagas no estaban castigando a nadie. Así, con esta premisa donde la tragedia, la culpa y lo turbio van de la mano, ponele el pelado investiga, les presento La Cosecha. La Cosecha construye su relato como una trama narrativa, cuidadosamente disfrazada de thriller racional. Catherine, ex creyente cristiana, devenida atea militante tras la muerte brutal de su esposo e hija en Sudán, ha convertido su trauma en método. Ahora es profesora en la Universidad Estatal de Luisiana y se especializa en desmontar milagros con bisturí académico. Su trabajo consiste en hacer algo profundamente incómodo, demostrar que detrás de cada fenómeno divino suele haber negligencia humana, sugestión colectiva o pura ignorancia. Por eso, cuando Doug llega desde el pequeño pueblo de Haven para pedirle que investigue un río que se ha teñido de rojo tras la aparición del cuerpo ahogado de un niño, la película parece ofrecer un caso más dentro de su catálogo de fraudes. Pero este lugar no se comporta como los otros. A medida que la protagonista avanza, el escenario empieza a organizarse siguiendo una lógica inquietante familiar. Lluvias de ranas, enjambres de moscas, ganado enfermo, cuerpos cubiertos de llagas y un río cuya composición química confirma lo impensable: sangre humana. Cada nuevo evento no solo complica su argumento científico, sino que erosiona la seguridad con la que había construido su identidad racional. En el centro de todo aparece Lauren, una niñata enigmática cuya presencia parece coincidir con cada anomalía. Al mismo tiempo, La Cosecha del año 2007 se inscribe dentro de un pequeño pero persistente subgénero, el de las películas obsesionadas con profecías bíblicas, reliquias sagradas y reinterpretaciones del origen de Jesucristo. Un terreno donde el cine oscila entre defender y cuestionar los dogmas del catolicismo. Ahí entran títulos como La Investigación del año 1986, El Príncipe de las Tinieblas del maestro John Carpenter del año 1987, La Séptima Profecía del año 1988, Estigmata o Estigma del año 1999, El Fin de los Días, también de ese mismo año, La Hija de la Luz del año 2000, Almas Perdidas del mismo año, El Cuerpo con Antonio Banderas del año 2001, La Revelación del mismo año, Los Testigos del año 2004, En Busca de la Tumba de Cristo, un remake del año 2006, Legión del año 2010, Reliquia Oscura también del mismo año y Resucitado
del año 2016. Ahora nos metemos en esta nueva sección que se llama Ciencia versus Fe. El paso por Chile funciona como la primera gran fisura del relato. La procesión religiosa no transmite paz ni recogimiento. Es un desfile de cuerpos deteriorados, enfermedades sin nombre y estados alterados que parecen más producto de intoxicación que de iluminación espiritual. En el centro, como siempre, hay un objeto de devoción, en este caso, el cadáver intacto de un sacerdote muerto hace 40 años. Milagro, dicen, porque cuando la realidad excede la comprensión, la fe aparece como solución inmediata. Pero la premisa dinamita rápido esa ilusión. Bajo el sarcófago hay una fisura, bajo el templo un sistema oculto, túneles, tuberías, un líquido marrón y viscoso que no tiene nada de sagrado. El milagro no es gracia divina, es contaminación acumulada durante décadas. El cuerpo no está incorrupto, está preservado por químicos y los fieles no reciben bendiciones, inhalan toxinas que inducen alucinaciones. La escena deja de ser religiosa para volverse industrial y ahí aparece el primer golpe del film. No hay intervención divina, pero tampoco tranquilidad racional. Cuando Catherine expone el caso en la conferencia, el relato parece acomodarse en terreno conocido. 48 investigaciones, 48 milagros, desmontados, con método científico. Su discurso es preciso, sólido, casi quirúrgico. No hay revelaciones, hay sugestión. No hay fe, hay contaminación ambiental. Y ahora, mago, vamos con la advertencia. Pero entonces aparece la grieta. Y no es geológica, es narrativa. El llamado del sacerdote reintroduce algo que la protagonista había enterrado, su pasado, su hija, su pérdida de fe. Y sobre todo, introduce el símbolo como algo más que una coincidencia visual. La hoz invertida no es un capricho estético, es un signo cargado de significado, una marca ritual que remite a estructuras mucho más antiguas que cualquier empresa contaminante. Y es ahí donde la película empieza a tensar la cuerda. Lo que parecía ser una historia sobre fraudes modernos empieza a contaminarse, irónicamente, con elementos arcaicos, casi bíblicos. Si llegaste hasta este momento icónico del análisis, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale un me gusta a este video y déjame tu opinión en el cajón de los comentarios. Y ahora llegamos al centro narrativo de esta premisa de la cosecha, que se llama las plagas, y en este caso la Biblia versus la cosecha. La película toma uno de los relatos más estructurados de la tradición bíblica, las 10 plagas del libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículo 14, y hace algo profundamente incómodo con él. No lo reproduce, lo reprograma, porque en la Biblia las plagas tienen un orden preciso, casi pedagógico. Empiezan como advertencia, escalan como castigo y culminan como demostración absoluta del poder de Dios. Hay una progresión clara, una intención divina, un mensaje dirigido. En la cosecha, en cambio, ese orden se rompe, pero no por descuido, sino por diseño. Y recuerden que el cine no tiene que ser siempre políticamente correcto. Y esto ya lo vengo diciendo en algunos análisis. Bueno, nos metemos ahora en las 10 plagas, mago. Qué tedioso que va a ser esto, pero es necesario. Primero, agua en sangre. El film arranca respetando la estructura original como si quisiera generar una falsa sensación de control. El río convertido en sangre aparece primero, tal como en Éxodo 7:20. Mago, placa. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Él levantó su bastón y golpeó las aguas del Nilo a la vista del faraón y de todos sus servidores, y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre.
Es la señal más evidente, más reconocible, más imposible de ignorar. Agua roja, peces muertos, el aire enrarecido. Pero la película no se conforma con la referencia simbólica. La lleva al extremo confirmando que se trata de sangre humana. Y ahí ya hay un primer desplazamiento sutil pero clave. Lo que en la Biblia es manifestación divina, acá es material verificable y aún así incomprensible. Vamos con la segunda plaga, mago, las ranas. Luego vienen las ranas, manteniendo el orden del libro del Éxodo, capítulo 8, versículo 1 al 2. Extiende tu mano y tu bastón sobre los ríos, los canales y los pantanos, para que las ranas invadan el territorio de Egipto. Primero como anomalía aislada, después como invasión absurda. Hasta ahí la película juega a ser fiel, pero es una fidelidad tramposa, porque funciona como anzuelo. En cuanto el espectador reconoce el patrón, el film empieza a deformarlo. Y vamos con la plaga número 3, moscas / gusanos. Y esto es una mezcla de las plagas 3 y 4. Aclaramos, mago. La parrilla cubierta de insectos, la descomposición acelerada, el aire saturado. Las siguientes plagas ya no aparecen diferenciadas, sino fusionadas. Mosquitos en Éxodo 8:12 y tábanos en Éxodo 8:20. Extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo para que se transformen mosquitos a lo largo de todo Egipto. Y una gran cantidad de tábanos se precipitó sobre el palacio del faraón y sobre las casas de sus servidores, y todo el territorio de Egipto fue devastado por los tábanos. Estas plagas se convierten en una sola cosa: infestación, moscas, gusanos, putrefacción acelerada. No hay precisión bíblica, hay saturación sensorial. La película abandona la clasificación para construir su atmósfera. Todo se contamina, todo se corrompe, todo empieza a oler a muerte. Y en ese punto, la lógica deja de ser descriptiva y pasa a ser emocional. La cuarta plaga, el ganado enfermo. Las vacas, con un comportamiento agresivo, llagas abiertas y muriendo en masa. Aquí empieza a quebrarse la lógica científica. Esta plaga se mantiene relativamente fiel al libro del Éxodo 9:3. La mano del Señor enviará una peste mortífera contra el ganado que está en los campos, contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y el ganado menor. Quinta plaga, úlceras y enfermedad. Después llegan las úlceras trasladadas a cuerpos humanos y reforzadas con la imagen brutal de la iglesia llena de fieles muertos, como si la fe misma hubiera sido alcanzada por la plaga. Esto conecta con Éxodo 9:8-9. Recojan un puñado del hollín que se forma en los hornos y que Moisés lo arroje hacia el cielo en la presencia del faraón. Ese hollín se convertirá en un polvo que se expandirá por todo el territorio de Egipto y producirá úlceras purulentas en los hombres y en los animales. Vamos con la plaga número 6. La plaga desplazada, piojos / impureza. Aquí, los niños rapados por piojos en la escuela funcionan como versión deformada de la plaga que vemos en el Éxodo 8:17. Yo enviaré contra ti, contra tus servidores, tu pueblo y tus casas, una invasión de tábanos. Las casas de los egipcios y el suelo donde ellos habitan quedarán atestados de tábanos. Hasta aquí la película todavía dialoga con el texto bíblico, pero ya no lo sigue, porque el siguiente movimiento es clave. Reintroduce la plaga de los piojos o la impureza corporal, pero fuera de lugar. Este desorden no es un error narrativo, es una señal. La secuencia original se está rompiendo. Séptima plaga, las langostas. El ataque masivo en la casa de la niñata replica el libro del Éxodo 10:14. Las langostas invadieron todo el país y se abatieron sobre el territorio de Egipto en una cantidad tal que nunca se había visto una invasión semejante y nunca más volvería a verse.
Es el momento donde ya no queda margen racional. A partir de ahí, la película deja de simular fidelidad. Las langostas irrumpen con violencia total, no como una etapa más, sino como un evento desbordado que marca el punto de no retorno. Llegamos a la plaga número 8, la oscuridad sobrenatural. Cuando el cielo se apaga de golpe, antes del final, la referencia es directa al libro del Éxodo 10:22. La película lo usa como preludio del clímax. Moisés extendió su mano hacia el cielo y una profunda oscuridad cubrió todo el territorio de Egipto durante 3 días. Ese apagón absoluto donde el mundo parece suspenderse como si algo estuviera preparando el golpe final, y es ahí donde el film ejecuta su jugada más interesante, reorganiza el clímax. Y llegamos a la 9ª plaga, fuego cayendo del cielo. Las bolas de fuego funcionan como equivalente cinematográfico del gran golpe final. Si bien en la Biblia el fuego aparece en la plaga del granizo, en Éxodo 9, 23, 24, la película lo desplaza al clímax para darle peso apocalíptico. Moisés extendió su bastón hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre Egipto. El granizo y el fuego que formaba remolinos en medio de él se precipitaron con tal violencia que nunca hubo en Egipto nada semejante desde que comenzó a ser una nación. Aquí el fuego se guarda, se reserva, se desplaza hasta el final como lluvia directa desde el cielo, como si la película entendiera que ese elemento tiene un peso simbólico demasiado fuerte como para gastarlo antes de tiempo. El resultado es realmente mucho más apocalíptico, mucho más definitivo. Y llegamos a la plaga número 10, la muerte del primogénito, la verdadera última plaga. Narrativamente está antes del fuego, pero simbólicamente lo sostiene todo. Dog, como primogénito, encarna lo que nos dice el libro del Éxodo 12:29. A medianoche el Señor exterminó a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del faraón, el que debía sucederle en el trono, hasta el primogénito del que estaba preso en la cárcel, y a todos los primogénitos del ganado. En la cosecha, su condición de primogénito no es solo biológica, es ideológica. Representa la inversión completa del relato bíblico. Ya no es la víctima del castigo divino, sino el agente de un sistema que ha aprendido a usar ese mismo lenguaje para otro propósito. Y es ahí donde todo encaja, porque la película hace 3 movimientos muy claros. Fusiona plagas, desordena la secuencia y redistribuye el impacto. Pero no para simplificar, sino para resignificar. Lo que en la Biblia es un proceso de advertencia progresiva, aquí se convierte en una construcción narrativa que no busca corregir, sino preparar. Las plagas dejan de ser castigo, se vuelven lenguaje, se vuelven señal, se vuelven estrategia. Y cuando entendés eso, la película cambia por completo de eje. Ya no estás viendo una historia sobre fe, ni sobre ciencia, ni siquiera sobre el fin del mundo. Estás viendo una puesta en escena, una coreografía del horror, un mensaje que no busca salvar a nadie, porque en el relato del Éxodo, las plagas son la forma en que Dios se revela. Aquí, en cambio, son la forma en que algo más se anuncia. Y ese es el verdadero golpe del film. Las plagas no están castigando al pueblo, están preparando el escenario. Si llegaste hasta este momento icónico del análisis, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale un me gusta a este video y déjame tu opinión en el cajón de los comentarios. Ahora los invito a que vayamos a conocer un poco al personaje de la niña. La película construye a Loren como una trampa narrativa desde su primera aparición. No entra como personaje, entra como sospecha.
vestido rojo, silencios largos, mirada fija, apariciones fuera de lugar. Todo en su puesta en escena está diseñado para activar el reflejo más automático del espectador, ese que aprendió a identificar al mal con lo infantil y lo extraño. Y el film explota ese reflejo sin pudor. Lauren no habla demasiado, no explica nada, no se defiende, simplemente aparece cuando algo está por quebrarse. Cada vez que entra en escena, la realidad se distorsiona un poco más. Y ahí empieza la operación más interesante del relato: convertirla en el centro del conflicto sin convertirla en su origen. Hay una frase que reconfigura toda la lectura del personaje y que, en su momento, parece pasar de largo. ¡Poné, mago! En el apogeo de su poder, Dios enviará un ángel para destruirlos. En términos bíblicos, el ángel nunca es una figura tierna. En el Éxodo, el ángel es el ejecutor, el instrumento del castigo, el que trae la muerte del primogénito. Éxodo 12:29. Es violencia dirigida, no salvación. Y si se observa la lógica interna de la película, Lauren encaja demasiado bien en esa definición. Sobrevive lo imposible, está presente en cada anomalía, organiza el caos a su alrededor sin parecer controlarlo. Pero la película evita afirmarlo de forma directa, y esa ambigüedad es lo que la vuelve inquietante. Su función dentro del relato no es la de antagonista, sino la de catalizador. Lauren no actúa como quien produce el horror, actúa como quien lo concentra. El pueblo la señala como culpable, la secta la necesita como símbolo. Los personajes proyectan sobre ella todo lo que no pueden explicar. Pero Lauren no se comporta como amenaza activa, no persigue, no manipula, no dirige. Su presencia no empuja los eventos, los ordena. Y en ese orden se vuelve evidente que el verdadero antagonismo no está en ella, sino en quienes la rodean. Dog, la comunidad, la maquinaria ritual que la utiliza. El desarrollo del personaje ocurre en paralelo al de Catherine. Cada encuentro entre ambas desarma una capa distinta de negación. Las visiones que la protagonista tiene al tocarla, Sudán, su hija, el sacrificio, no explican a Lauren, explican a Catherine. Lauren funciona como detonante emocional y espiritual, obligando a la protagonista a enfrentar lo que su racionalidad había enterrado. En ese sentido, la niña no tiene un arco tradicional, no cambia demasiado. Lo que cambia es la mirada que la rodea. El clímax confirma la inversión. Cuando finalmente se revela su historia, el intento de asesinato por parte de su hermano, la herida que se cierra, la persecución constante, la imagen demoníaca se derrumba, pero la película no la reemplaza por inocencia pura. Lauren no es villana, pero tampoco víctima en el sentido clásico. Es algo más incómodo, un instrumento. Y es ahí donde la idea del ángel se vuelve inevitable, no como salvación, como ejecución. Cuando Catherine decide no matarla, no está salvando a una niña, está aceptando su lugar dentro de una lógica que ya no controla. Y en ese gesto, la película completa su giro más oscuro. Lauren puede ser un ángel, sí, pero no el que esperás, no el que llega a salvar, el que llega cuando todo ya está decidido. Y si dejamos a Lauren, ahora nos metemos en el eje de conflicto en los protagonistas. Vamos con la primera, mago, con Catherine. La película nos presenta a Catherine como un personaje definido por una fractura más que por una convicción. En su pasado fue misionera cristiana junto a su esposo e hija, y ese dato no funciona como simple biografía, sino como herida estructural del relato. La tragedia en Sudán no la convierte exactamente en alguien sin fe, y ahí está el matiz importante, sino en alguien que pierde la esperanza en el mundo y decide reemplazar la fe vivida por la explicación racional. Porque la fe, como plantea la tradición cristiana, no desaparece, permanece como posibilidad, incluso cuando se la niega. Lo que Catherine pierde
no es el don, sino la confianza en lo que ese don significa frente al dolor. Desde ese punto sin retorno, su vida se organiza alrededor de una misión inversa: desmontar milagros. Su trabajo no nace del desprecio, nace del trauma. La ciencia no aparece en ella como curiosidad intelectual, sino como mecanismo de defensa. Explicar es protegerse. Racionalizar es sobrevivir. Por eso su insistencia no suena soberbia, suena desesperada. Cada caso desacreditado no es solo un triunfo académico, es una forma de mantener controlado aquello que una vez la destruyó. Y acá toma nota, mago. Narrativamente, Catherine recuerda al padre Carras en El Exorcista del año 1973, alguien formado en la fe que termina negando lo sobrenatural no por convicción, sino por miedo a enfrentarlo otra vez. Ambos comparten esa incomodidad silenciosa frente a lo inexplicable, ese esfuerzo constante por reducir lo imposible a algo manejable, pero donde Carras duda en silencio, Catherine combate abiertamente. El clímax de su arco retoma una lógica profundamente bíblica. Su transformación se acerca a la conversión de Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17 al 18 en el Nuevo Testamento, cuando las escamas caen de sus ojos y recupera la vista. La revelación de las verdaderas intenciones de Doug frente a Lauren produce en Catherine ese mismo efecto. No una fe nueva, sino una mirada nueva. Su frase, Dios no mató a mi familia, fue un hombre débil e impío, lleno de odio y miedo. No solo desmonta la manipulación de Doug, sino que reordena su propia historia. Ahí se define su arco completo. Catherine no vuelve a ser creyente en el sentido simple, pero tampoco sigue siendo la escéptica que era al inicio. Llega a un punto más complejo: la capacidad de mirar desde dos ángulos al mismo tiempo. Y en esa doble mirada, razón y fe, trauma y discernimiento, finalmente entiende lo que antes no podía ver. Ahora conozcamos a Ben. Ben funciona como el contrapeso silencioso dentro del relato. Profesor universitario, asistente de Catherine y creyente confeso. Arrastra un pasado de pandillero callejero que la película nunca explota del todo, pero que se filtra en su forma de mirar el mundo. Alguien que ya conoció la violencia, el caos y el vacío, y que eligió la fe no como refugio ingenuo, sino como respuesta a eso. La acompaña en cada investigación, sabiendo perfectamente que su trabajo consiste en desmontar aquello en lo que él todavía cree, y aún así se queda. No discute desde la confrontación, sino desde la persistencia. Su rol no es convencerla, es recordarle constantemente que detrás de algunos fenómenos quizás haya algo más que explicación racional. Narrativamente ocupa un lugar incómodo y necesario. Es el único personaje que se mueve entre ambos extremos sin fanatismo. No niega la ciencia, pero tampoco renuncia a la fe. Observa, duda, conecta patrones que Catherine prefiere ignorar. Cada vez que menciona las plagas bíblicas o sugiere una lectura espiritual de lo que ocurre, no lo hace desde la certeza, sino desde una intuición que la protagonista rechaza casi por reflejo. En ese sentido, funciona como conciencia narrativa: el que ve antes, el que entiende antes, y el que queda fuera antes. Su vínculo con Catherine se construye en ese terreno ambiguo donde el afecto nunca termina de definirse. Hay gestos de cercanía, tensiones suaves, miradas que insinúan algo más, pero nunca se vuelven explícitas. No parece haber romance en sentido clásico. Hay complicidad, respeto y una forma de cuidado que no necesita nombre. Esa ambigüedad refuerza su función. Ben no es interés amoroso ni antagonista ideológico, es equilibrio. Por eso su salida resulta tan brusca como frustrante. Doug
lo elimina rápido, casi sin ceremonia, como si el relato necesitara borrar a quien todavía intentaba leer lo que estaba pasando sin caer en extremos. Y en ese gesto, la película pierde a su personaje más humano, el único que sostenía la fe sin fanatismo y la razón sin soberbia. Ben no era el protagonista, pero sí era el puente, y cuando desaparece, ese puente se rompe definitivamente. Y llegamos a Dog, Mago, el antagonista. Me pareció del primer momento de que lo vi a este flaco. Dog es probablemente el personaje más incómodo de esta premisa, porque es el único que entiende exactamente lo que está pasando desde el principio. Y aún así decide no decirlo. Su construcción narrativa está basada en la ocultación. Entra como figura confiable, casi administrativa, un ciudadano preocupado por su pueblo, alguien que busca respuestas. Es él quien va a buscar a Catherine, quien activa la investigación, quien parece querer claridad en medio del caos. Y en esa primera capa funciona perfecto. Tiene coherencia, tiene propósito, tiene lógica. Pero la película empieza a erosionar esa confianza de forma casi imperceptible, no a través de grandes revelaciones, sino en detalles. La forma en que pregunta, lo que elige investigar, cómo se entromete en ciertos momentos clave, lo que dice y sobre todo lo que calla. Dog no reacciona como alguien sorprendido por lo que ocurre, observa como alguien que ya conoce el terreno. Y ahí aparece la primera señal fuerte, su mención al linaje de primogénitos. Ese dato que podría parecer anecdótico es, en realidad, una declaración encubierta. En el contexto de las plagas, y especialmente de la última, la muerte del primogénito, Éxodo 12:29, su identidad deja de ser biológica para volverse simbólica. Dog no es solo parte del pueblo, es parte de una continuidad, de una estructura que viene de antes y que sigue operando. Sus apariciones, siempre medidas, siempre en momentos clave, refuerzan esa idea. No está en todas partes, pero está donde tiene que estar, como si estuviera guiando el proceso sin exponerse demasiado. Y eso se confirma en el clímax, cuando finalmente deja de insinuar y pasa a declarar. ¡Toma nota, mago! Cuando el pueblo rezaba y Dios no respondía, su familia les presentó a otro señor. Esa línea no solo revela su identidad, la redefine. Dog no es un creyente desilusionado, es alguien que encontró una alternativa, y no una alternativa cualquiera, sino una que utiliza los mismos códigos que la religión tradicional, pero con otro propósito. Ahí se completa el personaje. Dog es el primogénito, pero no en el sentido bíblico de víctima, sino en el sentido invertido, heredero, continuador, ejecutor. No espera a Dios, lo reemplaza. Y en esa sustitución está la verdadera amenaza de esta premisa. No el demonio como fuerza caótica, sino como sistema organizado, heredado, transmitido. Dog no es el villano clásico, es algo peor. Es el que entendió cómo funciona la fe y decidió usarla. Y ahora, ¿qué mensaje nos deja La cosecha? La cosecha no trata sobre ciencia contra fe, tampoco trata sobre posesiones, ni sobre plagas, ni siquiera sobre el fin del mundo. La cosecha trata sobre algo mucho más incómodo. ¡Toma nota, mago! ¿Qué pasa cuando la fe desaparece y quién ocupa ese lugar? Porque la premisa no muestra un enfrentamiento entre razón y religión. Muestra el vacío que queda entre ambas, y ese vacío nunca permanece vacío. Durante toda la historia vemos dos posturas fracasar. La fe ingenua del pueblo, incapaz de entender lo que ocurre, y la razón defensiva de Catherine, incapaz de aceptar lo que ve. Y mientras ambas discuten, alguien actúa. Dog lo dice
sin metáfora. Cuando el pueblo rezaba y Dios no respondía, su familia les presentó otro señor. Ahí está el mensaje central. El mal, en la cosecha, no aparece como caos ni como fuerza sobrenatural descontrolada. Aparece como sistema, como herencia, como estructura, como alguien que entendió cómo funciona la fe y decidió usarla. Mi calificación para La cosecha es un 7 pelado investiga. Muchísima gente interpreta la película como una historia sobre plagas bíblicas o la llegada del anticristo, pero lo más fuerte no está ahí, está en esto. Las plagas no son castigo, son preparación. No están corrigiendo al pueblo, están preparando el escenario, y cuando entendés eso, todo cambia. Y no me mires así, mago, y vos tranquilo, Soltán. Y ahora llegamos a la escena clave que yo les comentaba al principio de este análisis. La escena final no necesita espectacularidad porque ya viene cargada de todo lo que ocurrió antes. Carretera, silencio, aparente normalidad después del caos absoluto. La calma no funciona como alivio, sino como sospecha. La conversación entre la protagonista y la niña es mínima, casi banal, pero cada palabra pesa. Cuando la niñata menciona al chico, la escena se quiebra. No hay música, no hay subrayado, solo la revelación. El embarazo no es un giro narrativo gratuito, es la culminación de todo el dispositivo simbólico que la película fue construyendo. El sacerdote lo había anticipado. Por todo su sacrificio cosecharán un hijo perfecto. La palabra cosecha deja de ser metáfora para convertirse en resultado. Dog, con su aparente cercanía, con su bebida ofrecida, con ese momento que la protagonista interpretó como un sueño, en realidad estaba ejecutando un ritual. No fue un error, no fue un accidente, fue planificación. Y ahí está la ironía más cruel de toda la película. La mujer que dedicó su vida a desmantelar milagros, a exponer fraudes, a destruir la fe como mecanismo de manipulación, termina siendo el vehículo de algo que no puede explicar ni controlar. Su hija murió como resultado de una creencia y ahora su nuevo hijo nace como consecuencia de otra. La premisa no cierra con una respuesta, sino con una afirmación incómoda. El vacío que deja la fe no permanece vacío. Siempre hay algo dispuesto a ocupar ese lugar. Y no necesariamente viene con promesas de salvación. Te dejo aquí una lista con películas que se meten de lleno en un subgénero pequeño, pero persistente, el de las historias obsesionadas con profecías bíblicas, reliquias sagradas y reinterpretaciones incómodas del origen de Jesucristo. Entrá, míralas y después déjame tu opinión en el cajón de los comentarios.